nuevo para todos nosotros. A nivel mundial es algo que nos ha tomado sorpresa y precisamente para poder nuevamente retornar a lo que se conoce como la nueva normalidad, estos protocolos conocidos como el decreto 137 instauran lo que son las medidas básicas para lo que es la reapertura de los nuevos negocios. La reapertura de los negocios nuevamente al volver a ingresar a los bloques. Entonces, dentro de esta reapertura, el MINSA está exigiendo lo que es el cumplimiento de 5 puntos específicos. Licenciado. Y uno de estos puntos específicos habla sobre lo que son las medidas de higiene. El MINSA y Mitradel crean lo que son estos protocolos y dentro de uno de los puntos base para lo que es el retorno a la nueva normalidad es la instauración de brigadas especiales de limpieza para cumplir con el protocolo de limpieza e higiene de las diversas instalaciones. Cabe mencionar que este protocolo le aplica a toda persona dentro del país o a toda instalación dentro del país, especialmente a las empresas. Entonces, hay cosas importantes que nosotros tenemos que revisar dentro de lo que es el protocolo como tal. Son las cosas que vamos a mencionar a continuación. Lo primero es el marco legal que ya les había conversado. Tenemos el decreto 137, el capítulo 2 específicamente, el Comité de Seguridad tiene la responsabilidad de crear estas brigadas como tal. La función de las brigadas es la de desinfectar las áreas más expuestas a COVID-19. Ahora, cuando ellos mencionan desinfectar las áreas más expuestas, a lo que ellos hacen referencia es a las áreas que pueden tener la posibilidad de un contagio debido a la cantidad de tráfico que se maneja dentro de estas áreas. Este protocolo obliga, como les mencioné, a la creación de las brigadas de limpieza y también establece sus funciones. Vamos a tomar, antes de hablar sobre lo que son los métodos de desinfección en sí, vamos a definir algunas definiciones básicas, valga la redundancia. Lo primero que tenemos que saber es la diferencia entre una bacteria y un virus. La bacteria, como dice aquí la definición, son microorganismos que no poseen núcleos, que su tamaño puede estar entre los 0.5 y las 5 micras y pueden tener diversas formas, incluyendo esferas que se conocen como cocos, barras que se conocen como bacilos, filamentos que curvados que se conocen como vítrios y helicoidales, que se conocen como espirilos y espiroquetas. Algunas de estas bacterias pueden causar enfermedades, sin embargo, no todas las bacterias lo hacen. De hecho, hay bacterias que son beneficiosas para el ser humano. Y es importante que esto lo tomemos en cuenta porque más adelante vamos a entender lo que pasa con las bacterias buenas y las bacterias malas al momento de hacer una desinfección como tal. Importante saber que la diferencia mayor entre una bacteria y un virus es que la bacteria es un ser vivo, mientras que el virus no lo es. El virus es una partícula de código genético, puede ser ADN o ARN, la cual está encapsulada en una vesícula de proteínas y los mismos no se pueden procrear solos, no se pueden replicar. Ellos necesitan estar dentro de otras células y usar los componentes de estas células para reproducir entonces su ADN. A menudo el virus termina matando o dañando la célula huésped en el proceso de la multiplicación. Entonces, todos los virus, de una forma u otra, son capaces de dañar al huésped porque destruyen o modifican la célula que ellos invaden. Otra definición básica que debemos comprender es la diferencia entre limpieza y limpieza profunda. La limpieza general es la eliminación física de materias orgánicas y de la contaminación de los objetos. En general se practica con agua o se le pueden añadir detergentes. Por lo regular, la limpieza no está destinada a destruir microorganismos, sino a eliminarlos. ¿Qué quiere decir esto?
que la limpieza lo que se destina o lo que trata de hacer es remover el microorganismo que se encuentra sobre una superficie o ambiente y retirarlo de esa superficie sin necesariamente eliminar el microorganismo. La misma se puede efectuar de manera mecánica o puede ser ejecutada por métodos húmedos o sucios, o secos, perdón. Entonces, importante también entender que la limpieza como tal obedece más que todo a lo que es un proceso estético, más que a eliminar microorganismos como tal. La limpieza profunda no es nada más que una limpieza como regular que está destinada a eliminar la suciedad en forma completa, limpiando lugares que regularmente no se limpian. Cuando se habla de limpieza profunda, se habla de remover cada espacio, cada centímetro de la locación, tocar cada superficie y limpiarla y remover la suciedad que se encuentra en esta superficie. La misma se ejecuta por lo general desde techo a piso y desde la parte más interna de la locación hacia la parte externa. Los procesos de limpieza son la antesala a los procesos de sanitización, desinfección o esterilización. Y es importante que entendamos que estos tres términos que les acabo de mencionar no son términos similares. Son términos que obedecen a un proceso parecido, que es la eliminación de los microorganismos, pero no son lo mismo. Vamos a definirlos. Primero veamos lo que es la desinfección. La desinfección es el proceso químico que mata o erradica los microorganismos sin ningún tipo de discriminación, tales como agentes patógenos y también lo que son las bacterias o microorganismos buenos. También mata, junto con estos agentes, todo lo que son los virus, protozoos, e impide el crecimiento de estos microorganismos en una fase vegetativa, mientras que estos se encuentren inertes. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que cuando tú haces una desinfección efectiva, tú eliminas los microorganismos, ya sea en su parte activa o en su parte inerte. Muchos microorganismos crean esporas o crean funciones latentes para mantenerse vivos o para mantenerse en un estado de hibernación hasta encontrar un huésped adecuado y proceder nuevamente entonces a retomar su actividad y seguir con el proceso para el cual están diseñados. La desinfección reduce los organismos nocivos a un nivel que no son dañinos para la salud y se ejecutan superficies para tratar o prevenir infecciones. Los desinfectantes como tal pueden destruir hasta el 99.9% de los microorganismos que se mencionan en la etiqueta. Y este detalle también es importante. ¿Por qué? Porque no todos los desinfectantes matan todas las clases de microorganismos. Los desinfectantes, según su tipo de acción, pueden estar dirigidos a matar en mayor o menor medida algún tipo de microorganismo. Y por esta razón es importante que cuando nosotros adquiramos un desinfectante, leamos cuál es el alcance que el mismo mantiene. Esto nos lo dice el fabricante en su etiqueta o en su ficha técnica. Existen diferentes niveles de desinfección. Los niveles los podemos clasificar como bajo, intermedio o alto. El nivel bajo elimina bacterias vegetativas y virus y también algunos hongos. El método más común de uso de desinfección de este tipo es el frotamiento. ¿Qué quiere decir el frotamiento? Hablando coloquialmente es agarrar un trapo, untarle desinfectante, ponerlo sobre la superficie y frotar hasta que eliminemos el virus o el microorganismo. Por lo general, el tiempo que se utiliza para esto es de 30 segundos a 2 minutos. Se puede decir que este es el método que nosotros ejecutamos por lo regular en nuestras casas. Cuando usted hace la limpieza de su baño y usted hace la desinfección de la taza, ya sea con el cloro, con el amoníaco, con el desinfectante que usted utiliza, este es el método que nosotros utilizamos regularmente. El nivel intermedio
Entonces se encarga también de eliminar bacterias vegetativas, esporas, hongos y virus. También utiliza como método de uso lo que es el frotamiento y también puede utilizar otros dos procesos llamados inmersión, que no es nada más que sumergir el elemento que queremos desinfectar sobre una solución desinfectante, o la pulverización, que es lo que normalmente nosotros vemos que están ofreciendo ahora mismo las empresas. Si todos los que manejamos redes sociales, podemos ver que actualmente hay muchísimas empresas que están ofreciendo lo que es nebulizaciones. Las nebulizaciones es un método de pulverización del agente desinfectante como tal. Sin embargo, aquí hay un factor bien importante, que es el tiempo de exposición para que se dé este tipo de desinfección intermedia. Por lo mínimo, el tiempo de exposición debe ser de 20 minutos. Por ejemplo, para el cloro lo que te pide es que tú mantengas por lo mínimo 10 minutos el cloro húmedo sobre la superficie. Entonces, esto es importante que lo tomemos en cuenta porque aplicar un desinfectante no nos va a garantizar ejecutar una desinfección si no contamos con los factores tales como qué tipo de desinfectante voy a utilizar y también el tiempo que yo voy a dejar el mismo sobre la superficie como tal. Y el último nivel es el nivel alto, en el cual se eliminan ya todos los microorganismos, hongos, virus, esporas, y podemos entonces garantizar, o deberíamos de poder garantizar hasta un 99.9% la eliminación de estos microorganismos. Para lograr este nivel, solamente podemos hacerlo por medio de la inmersión del objeto completamente sobre lo que es el material desinfectante. Y dependiendo del tipo de producto, vamos a demorar entre 20 a 45 minutos como tal para lograr la desinfección. Ahora, vamos a ver la siguiente definición, que es la sanitización. La sanitización es un proceso que reduce, pero que no necesariamente elimina los microorganismos del medio ambiente. Los sanitizantes son sustancias que reducen el número de microorganismos a un nivel seguro, pero no nos garantizan un 99.9% de desinfección como tal. La diferencia más grande entre un desinfectante y un sanitizante es que los sanitizantes, la gran mayoría de estos no son capaces de destruir esporas o virus. Por esa razón es importantísimo que al momento de hacer la elección de nuestros productos de desinfección y limpieza, veamos de qué tipo de producto se trata. Si yo elijo un sanitizante, yo no voy a estar garantizando la destrucción de virus y puedo estar teniendo entonces una sensación de seguridad falsa. Importante también es que los sanitizantes se utilizan por lo general para lo que tiene que ver con el ámbito alimenticio, porque son menos agresivos que los desinfectantes. Entonces, ¿la brigada de limpieza qué es? La brigada de limpieza es el personal asignado para ejercer las labores de limpieza y desinfección de las diversas áreas de la empresa o locación. Esta es exigida por los protocolos de retorno a la nueva normalidad presentados por el MINSE-MITRADER, como mencioné, y mantiene funciones específicas, las cuales vamos a mencionar un poco más adelante. El último término que no les mencioné o que no se presenta en la presentación esta es el término esterilización. La esterilización es la aniquilación de cualquier tipo de microorganismo al 99.9%. Esto solamente se logra cuando nosotros efectuamos tres tipos de procesos. El primer proceso es un proceso mecánico, el segundo proceso
es un proceso de inmersión y el tercer proceso, que es el más utilizado, es un proceso por medio de calor. Por este medio nosotros sí podemos garantizar entonces lo que es la esterilización de elementos y por lo general este tipo de proceso está enfocado a ambientes hospitalarios, ambientes prehospitalarios que necesitan, debido a la naturaleza de estos, el poder mantener este tipo de desinfección a ese nivel. Ahora, hablando un poco sobre lo que son las brigadas de limpieza, tenemos que las funciones específicas que estas deben cumplir según el decreto 137 son, primero que todo, cumplir con el capítulo número 5 de la guía Retorno a la Nueva Normalidad, en donde dice en su punto 2 a capite que se debe mantener la limpieza y desinfección de las áreas y superficies frecuentemente. Adicional a esto, deben garantizar la limpieza y desinfección diaria de todas las áreas, incluyendo pisos, baños, etcétera, etcétera. Deben garantizar la limpieza y desinfección de los puestos de trabajo, áreas de atención y cualquier otra superficie de alto contacto cada 2 horas. Deben garantizar la limpieza y desinfección de otras superficies de alto contacto por lo mínimo cada 2 horas. ¿Cuáles son estas otras superficies? Manijas de cerraduras, puertas, agarraderos, barandas de escaleras, grifos de baño, tazas de baño, neveras, palancas, inodoro, etcétera, etcétera. Todo este tipo de superficies deben ser desinfectadas por lo menos 2 veces por hora. Perdón, una vez cada 2 horas. También debe de garantizar lo que es la limpieza y desinfección profunda cada 2 semanas. Este punto lo pide el decreto 137, que las empresas lo ejecuten. Si son empresas de alto tráfico, la desinfección debe ser hecha cada 2 semanas. Y si la empresa es una empresa regular, la misma puede ser hecha una vez al mes. Ahora, en este punto, yo siempre le voy a recomendar a las personas que yo asesoro que la limpieza profunda la ejerza una persona que sea idónea para realizar este tipo de proceso. ¿Por qué? Porque esto involucra mucho, involucra hacer muchos procesos, tocar muchos puntos que una persona que no está entrenada o que no se dedica a esto no los va a poder visualizar correctamente. También se debe garantizar lo que es la limpieza y desinfección de los vehículos y transporte de la empresa, tales como vehículos de reparto a domicilio, recipientes de transporte, etcétera, etcétera. Y esta frecuencia va a ser estipulada en base a la frecuencia de utilización de los vehículos, el tipo de producto que se entregan, etcétera, etcétera. Ahora hablemos un poco de lo que es el mismo protocolo de bioseguridad al momento de hacer la desinfección como tal. Este es el paso número 1. Nosotros tenemos que ser capaces de poder llevar este paso antes de pensar en cualquier tipo de trabajo de desinfección o de limpieza. ¿Por qué? Porque si nosotros nos infectamos, ya nosotros vamos a pasar entonces a ser parte del problema y no de la solución. Lo primero dentro de este proceso es la desinfección del personal. Antes de iniciar cualquier tipo de labor, nosotros debemos de desinfectarnos. Lo primero que se tiene que hacer es el lavado previo de manos en la actividad, tal como se puede observar en la imagen que mantenemos en la pantalla. Luego que nosotros hacemos el lavado, se recomienda posteriormente que se utilice alcohol o gel para terminar con lo que es la desinfección de la misma. Recordemos bien la diferencia entre lo que es lavado y desinfección. El lavado se debe hacer casi hasta la altura del codo y lo mínimo que nosotros debemos de demorar restregando cada parte de nuestras manos son 20 segundos para poder asegurar así que se rompe la capa lípida superficial, que es la que protege los microorganismos, y los mismos entonces pueden ser retirados y el desinfectante puede llegar a matar totalmente los microorganismos. Luego de esto, entonces, tenemos que el segundo paso es la colocación de nuestro EPP. El equipo de protección personal
que nosotros vamos a utilizar debe ser elegido previamente. Y esta elección se debe hacer según el riesgo del área a limpiar. Por ejemplo, aquí nosotros mantenemos dos fotos en pantalla. La foto de la izquierda es de una aseadora que está ejecutando una limpieza y desinfección de forma superficial. Y la foto de la derecha es de una persona que está ejecutando una desinfección profunda. Según el tipo de trabajo que nosotros vamos a ejecutar, así mismo va a ser la desinfección, el EPP que yo voy a utilizar. El EPP básico que tengo que utilizar para los trabajos de limpieza, si voy a hacer una limpieza superficial, es, primero que todo, zapatos cerrados, guantes de nitrilo, los cuales deben de llegar preferiblemente hasta el codo, lentes de seguridad que sean cerrados o gafas, pantallas de protección, y es optativo también, si hay presencia de material particulado, o sea, de salpicadura, utilizar también lo que es batas para poder cubrirnos de esas salpicaduras. Otro punto importante es que para la limpieza superficial, por lo general vamos a utilizar ropa que se conoce como nivel de protección tipo D. Esta ropa debe cubrir todo el cuerpo, o en su defecto, como les mencioné, utilizar batas u overol. Pero las batas u overol las deberíamos poder utilizar cuando la limpieza se ejecute de una manera más profunda o se sospeche de presencia de virus. ¿Por qué razón? No porque no sea importante o porque esté de más, sino porque este tipo de EPP en nuestro clima es especialmente molesto y deshidrata demasiado. Entonces puede ser que nosotros, por querer proteger en extremo a nuestro personal de limpieza, podamos terminar entonces causándole un daño peor al deshidratarse o sufrir un golpe de calor. En ambientes poco pulvígenos podemos mantener una máscara quirúrgica, pero para ambientes en los cuales nosotros tenemos mayor cantidad de polvo, más pesados o que tenemos confirmación como tal de presencia de COVID, entonces es obligatorio utilizar las máscaras N95. A este punto es importante mencionar algo. ¿Cómo me doy cuenta yo de que existe COVID en algún lugar? Con el nivel que nosotros vamos a mantener, no nos vamos a dar cuenta, no nos podemos dar cuenta al 100%, ya que para esto nosotros tendríamos que hacer pruebas de campo o pruebas profundas. Pruebas de campo tales como cuáles, como pruebas de fotoluminiscencia, en los cuales nosotros con unos hisopos medimos la cantidad de bacterias, de colonización de bacterias que puede haber en un área, y con eso determinamos si están contaminadas o no. Pero para COVID como tal, pruebas de campo, hasta donde tengo entendido, no existen. Entonces aquí es importante que nosotros tengamos la mayor información posible al momento de ejecutar los trabajos para saber si hay un área sospechosa y poder tomar entonces las medidas adecuadas. Por lo general, mi recomendación siempre es que la limpieza y desinfección de áreas en donde hay sospecha de COVID la ejerza personal idóneo para hacer esto. Personal que tenga la capacidad para hacer este tipo de desinfecciones como tal. El paso número 3, luego de ya haber ejecutado el trabajo, en nuestro protocolo de bioseguridad, entonces es el retiro y desecho del EPP. Tenemos que tomar en cuenta, primero, que el EPP se debe de retirar con suma cautela y siempre debe ser supervisado su retiro. Las brigadas o las personas que ejecutan este tipo de trabajo siempre tienen que tener a alguien que esté supervisando. Primero que todo, supervisando que la limpieza se ejecute de buena forma y la desinfección también, pero principalmente supervisando que no vaya a haber exposiciones que sean imprevistas. Y esto puede pasar muchísimo. Me imagino que a todos nos ha pasado que en algún momento se nos ha dicho muchísimas veces que no podemos tocarnos la cara o tocarnos la mascarilla, pero por X o Y motivo, en un momento dado, hacemos lo que es
nos frotamos la cara o tocamos la mascarilla. Entonces ya allí estamos probablemente contaminando la misma. Entonces, nosotros tenemos que tratar de colocar una persona que supervise para que minimice este tipo de posibilidades. Al momento de retirarme el EPP, el primer paso es lavarme las manos antes de quitarme los guantes. ¿Por qué razón? Porque los guantes es mi mayor método de contacto o mi mayor zona de contacto, y también los guantes es lo penúltimo que yo me voy a quitar. Lo primero que debo de quitarme es lo último que me coloco. Por lo general, lo último que me voy a colocar es el overol o la bata. Debo retirar el equipo siempre agarrando el lado más limpio. ¿Qué significa esto? El lado más limpio, por lo general, es siempre la parte que da hacia la espalda de los equipos de protección personal. Si estoy usando un overol, la parte de la espalda es el lado más limpio. Si estoy usando una máscara, la parte que está detrás de las orejas es el lado más limpio. Si estoy usando unos lentes, de igual manera, la parte detrás de las orejas es el lado más limpio. Y cada vez que yo retiro una prenda, yo debo nuevamente de lavarme las manos. Tenga los guantes puestos. Los guantes los tengo que mantener puestos hasta el último momento. Y entonces, antes de proceder a quitarme lo que tengo en la cara, es que yo voy a proceder entonces a retirar los guantes, volver nuevamente a lavarme las manos y posteriormente entonces hacer el retiro del EPP. Algo importante, ahorita mismo estamos tocando este punto. Sin embargo, por favor, no tomemos este punto como una capacitación per se, ya que el protocolo de retiro y colocación del EPP es un proceso que tiene que ser, para capacitarse, tiene que ser supervisado, tiene que ser ejecutado manualmente, o sea que la persona que va a hacer o que va a tomar la capacitación debe de colocarse y quitarse el equipo de protección y debe ser evaluado, porque este es el punto más peligroso al momento de yo hacer mi limpieza o desinfección. El momento de retirarme el equipo es el momento en el cual yo puedo adquirir un contagio. Ahora, vamos a hablar un poco sobre lo que es la preparación de los productos de desinfección. Según el decreto 137 del MINSE-MITRADEL, el mismo nos menciona que como desinfectantes recomendados podemos utilizar el hipoclorito de sodio, ya sea el 5.25% o el 3.25%, en una disolución de 0.05%, que ahora vamos a explicar qué es. Podemos usar también alcohol al 70%, peróxido de hidrógeno o compuestos de amonio cuaternario. Hablando un poco del hipoclorito antes de tocar los otros desinfectantes. Aquí a la mano derecha de la pantalla ustedes van a ver un cuadro que habla sobre lo que son los porcentajes de disolución. Nosotros podemos encontrar comercialmente el cloro en dos presentaciones. La primera presentación, que es la más pura, viene el cloro viene en una proporción de 5.25% y la segunda proporción viene en una presentación de 3.5%. Cuando yo voy a mezclar el hipoclorito al 5.25%, yo debo asegurarme de tener una parte de cloro y 99 partes de agua. Tomemos el ejemplo de un litro. Yo voy a tener 10 mililitros de cloro y 990 mililitros de agua. Para el cloro al 3.5%, entonces yo voy a tener 69 partes de agua y 15 partes de cloro. Perdón, una parte de cloro. Eso quiere decir 15 mililitros de cloro y 985 mililitros de agua como tal. Si lo voy a preparar en casa sin ningún tipo de medida ni nada por el estilo, entonces una medida básica es que a un litro de cloro usted le agrega una cucharada a un litro de agua usted le agrega una cucharada de cloro para una concentración del 5.25 y para una concentración de 3.525 usted le agrega a un litro de agua
2 cucharadas de cloro como tal. Importante mencionarles con respecto al tema de los desinfectantes. Si bien es cierto que el MINSA recomienda los desinfectantes que les mencioné anteriormente, estos no son los únicos desinfectantes que existen en el mercado y que son efectivos. Usted puede irse a la tabla de productos efectivos de la FDA y de la OMS, y allí le van a dar un listado, va a aparecer el listado de todos los productos que se dice pueden destruir lo que es el COVID como tal. La gran mayoría de estos productos son productos clorados o productos a base de amonio cuaternario, pero existen muchísimos otros productos y muchísimas marcas de productos también que pueden ser útiles. ¿Por qué razón el MINSA recomienda estos que les acabo de mencionar? Porque son los más económicos y los más fáciles de acceder. Entonces, por ese motivo es que se recomiendan. Importante, siempre antes de utilizar el producto, yo debo de leer las instrucciones del fabricante, especialmente en cuanto al uso, el alcance del producto y el equipo de protección personal. Yo debo de pedir la ficha técnica del producto como tal para poder entonces evaluar estos puntos que acabo de mencionar. Cuando voy a usar hipoclorito de sodio, que no es nada más que cloro, vulgarmente hablando, también se le conoce como lejía, el mismo debe ser preparado en el sitio y no debe ser utilizado luego de 12 horas. O sea, usted tiene que utilizar el hipoclorito de sodio una vez lo prepara y luego de eso usted tiene un rango hasta 12 horas antes de que el hipoclorito como tal pierda su capacidad de desinfección. ¿Por qué ocurre esto? Porque el cloro como tal no es un líquido, el cloro es un gas y entonces él se va a evaporar en la sustancia, en el agua, debido a la solubilidad de este. No debo mezclar el cloro con otros productos químicos, ya que los mismos pueden causar efectos secundarios como la creación de otro tipo de gases muchísimos más nocivos, especialmente el cloro con el amoníaco o con el ácido peracético. No debemos de utilizarlo. No mezclar desinfectantes, porque los desinfectantes, especialmente si son comerciales, no tienen un compuesto único, sino que tienen diferentes tipos de compuestos que al mezclarse pueden ser nocivos como tal. Y en casos donde haya contraindicaciones para el uso de cloro, como por ejemplo las computadoras, usted tiene que utilizar o puede utilizar otro tipo de elementos tales como lo que es el alcohol u otro desinfectante que pueda ser recomendado para el uso según el fabricante. Otro punto importante en el procedimiento de la limpieza, al hablar ya de lo que es la limpieza como tal de las superficies, es que toda la limpieza debe ser ejecutada en húmedo. No se debe ejecutar limpieza en seco porque esto lo que hace es que levanta el polvo en el cual pueden viajar las partículas de microorganismos dañinos y pueden ser enviados hacia otras áreas o hacia nosotros y podemos entonces contagiarnos. Se debe iniciar siempre de adentro hacia afuera y de arriba hacia abajo. Es decir, desde el fondo de la habitación hacia la puerta y comenzar desde el techo, paredes, superficies y por último entonces el piso. Los 3 pasos básicos para lo que es el proceso de limpieza y desinfección son, primero que todo, la limpieza. Esta siempre se debe realizar con agua y jabón o detergente y un paño limpio. Luego de eso, entonces, el enjuague o secado, dependiendo de, porque hay áreas que no necesitan secarse. Y por último, entonces, lo que es la desinfección, aplicando del desinfectante como tal. El desinfectante no se seca, el desinfectante se deja secar. Cuando usted lo aplica, usted permite que el desinfectante se seque solo sobre la superficie. Si el mismo deja algún tipo de residuo, usted lo que hace es que luego de que el desinfectante ya se secó por completo, entonces usted puede pasar un trapo limpio para quitar el residuo como tal. ¿A qué me refiero con residuos? Por lo menos cuando usted desinfecta un vidrio, el vidrio va a quedar con manchas. Esas manchas se ven feas, evidentemente, y el principal
objetivo de la limpieza es la parte estética. Entonces usted lo que hace es que después que se secó el desinfectante, usted con un trapo limpio procede entonces a retirar la suciedad, el residuo que dejó. A ver, deme un segundito que tengo un temita acá con la pantalla. Ahora sí, ¿con qué frecuencia debo de desinfectar y debo de limpiar? Según el protocolo, debemos de desinfectar, debemos de limpiar diariamente toda la empresa o local. Los comedores deben ser limpiados después de cada turno de hora de almuerzo. Se debe limpiar constantemente las áreas comunes como baños, comedores, etcétera, etcétera. La brigada debe asegurarse de que los baños siempre tengan jabón o papel toalla. Los periodos de limpieza se deben de ejecutar como mínimo 2 veces al día, excepto en las superficies de alto tráfico, las cuales deben ser limpiadas cada 2 horas. Esto lo dice la resolución 405. Y la basura debe ser recogida y desechada diariamente. Ahora, para casos de COVID o casos de sospecha de COVID, ¿cómo debo ejercer la desinfección? Siempre se va a recomendar la contratación de una empresa profesional para estos casos. No se debe de exponer al personal de brigada a este tipo de eventos. Antes de hacer algún tipo de desinfección, se debe ventilar la zona previamente abriendo todas las ventanas. Utilizar el equipo completo que mencionamos anteriormente, incluido por lo mínimo una máscara N95, y limpiar profundamente y posteriormente desinfectar. Cuando voy a hacer la desinfección, no solamente debo enfocarme en la superficie, sino también debo enfocarme en desinfectar lo que es el ambiente como tal. ¿Por qué? Porque todos los microorganismos o la gran mayoría de microorganismos son capaces de mantenerse suspendidos en el aire por una X cantidad de tiempo. Entonces mi misión al desinfectar, si es eliminar el 99.9% de los microorganismos, debo asegurarme también de eliminar estos agentes que se encuentran en el aire. Debo de poner especial cuidado en la desinfección de los aires acondicionados. Para esto hay empresas que son especialistas en la limpieza de estos como tal. Y por último, los desechos que me resten, debo de manejarlos como desechos peligrosos. Colocarlos en una bolsa roja o en su defecto en una doble bolsa y asegurarme de desinfectarlos. ¿Cómo los voy a desinfectar? No es necesario que después que usted mete los desechos en la bolsa, meta la mano o los lave. Es simple y sencillamente con el desinfectante que ya usted está manipulando, rocíe ese desinfectante dentro de la bolsa y con eso entonces usted procura bajar la tasa de infección que pueden tener estos elementos. ¿Por qué razón se hace esto? Porque recordemos que cuando nosotros desechamos el elemento, este es el primer paso de una cadena que conlleva a lo que es el desecho final o la disposición final de este elemento, en la cual muchísimas personas van a tocar el material que nosotros estamos dejando. Entonces es importante que estas personas también nosotros, desde este primer paso, ayudemos a protegerlas. Los desechos como tal, considerados como desechos peligrosos, cuando vamos a hacer lo que es la colocación de lugares especiales para la disposición de estos elementos, debo de hacerlo diferenciándolo de otros elementos. Aquí en la imagen que les acabo de colocar hay un ejemplo de lo que son los códigos de colores para lo que son los residuos. Lo que son mascarillas, guantes y otros elementos relacionados a la bioseguridad deben de ir en un tipo de recipiente específico. No deben mezclarse con otros recipientes. Recuerde que al momento de quitarse el equipo de protección, usted tiene que ser extremadamente cuidadoso y debe lavarse las manos inmediatamente después que se retira los guantes. Y al terminar su faena, lávese completamente y cambie la ropa. La ropa sucia, colóquela en una bolsa especial
Desinféctela para el traslado y lávela nuevamente cuando usted llegue a su casa. Aquí podemos ver lo que es el protocolo de desinfección al llegar a la casa. Este es un ejemplo de tantos protocolos que nosotros podemos asumir. Pero lo que nos dice principalmente es, quítate los zapatos, tócate lo menos posible antes de hacer lo que es la desinfección como tal. Deposita las llaves en un bolso y en un espacio aislado. Si tienes guantes, quítatelos con precaución, lávate las manos con agua y jabón. Luego de eso pasa al lugar en donde tienes estipulado lo que es el retiro de tu ropa. Lava tu ropa recomendablemente con agua caliente y desinfecta todo lo que hayas utilizado. Gafas, teléfonos, tarjetas de crédito, etcétera, etcétera. Ahora, antes de llegar a la casa, como les mencioné, desinfectar los zapatos. Usted puede también crear un corredor de desinfección, el cual usted va a agarrar y puede idearlo dentro de su casa, pero eso sería otra presentación aparte. Coloque la ropa sucia y de trabajo separada de las demás y lávela inmediatamente, de preferencia con agua caliente, y tome un baño de pies a cabeza utilizando abundante agua y jabón. Tengan mucho cuidado con el tema de los jabones antibacteriales. Recuerden lo que dice el nombre de este tipo de jabones. Estos jabones están enfocados a la desinfección bacterial y puede ser que los mismos no tengan tanta efectividad con los virus. Y por último, abraza a sus seres queridos y dele gracias a Dios por permitirle estar sano y con trabajo. Esto es parte importante para relajar el estrés de la situación que estamos viviendo. Con esto finalizo lo que es la exposición con respecto a lo que son los métodos de desinfección. Esto es, como quien dice, un resumen rápido de la capacitación para brigadas de limpieza. Espero que sea de su utilidad, que la información que se ha transmitido le ayude a aprender un poco más sobre lo que son los procesos de desinfección, y principalmente les pido que todos los días mantengámonos informándonos y aprendiendo un poco más, ya que este virus es nuevo para todos y constantemente está saliendo nueva información. Importante, la información, tratar de que sea siempre de fuentes fidedignas y fuentes confiables. No repetir noticias que sean fake y que vayamos escuchando en redes sociales sin antes tener una confirmación previa de la misma. Agradecido por su tiempo. Licenciada, los micrófonos son todos suyos. Muchísimas gracias, licenciado. En verdad ha sido una conferencia muy buena. La verdad es que me ha servido un montón. Acá en el chat te voy a empezar a ir leyendo ciertas consultas que te hicieron nuestros compañeros para ir ayudándote entonces a agilizar. Lo único que les pido un poquito de paciencia, porque el licenciado me comenta que tiene un pequeño desfase de 20 segundos en lo que le va llegando la información que vamos comentando. La primera pregunta, Antonio. Bueno, a esa creo que la hablaste. Ajá. Que cada qué tiempo es necesario hacer el tipo de limpieza o nebulización, dependiendo, creo que lo hablaste en base al tipo de tráfico de la empresa. Ok, el protocolo pide que la desinfección de superficies de alto tráfico, hablamos de lo que es el frotado, el manual, se haga cada 2 horas. ¿Yo qué recomiendo? La nebulización, yo siempre recomiendo este programa cuando estoy asesorando a mis clientes. Ejecute una limpieza profunda primero y luego de eso semanalmente usted ejecuta una nebulización. Entre semanas realiza lo que pide el protocolo, que es que diariamente está ejecutando la limpieza, que las áreas de alto tráfico las esté desinfectando cada 2 horas. ¿Qué le garantiza eso? Que cada 7 días usted va nuevamente
a nebulizar el producto químico, y este proceso usted lo puede llevar a lo largo de 2 semanas o a lo largo de un mes. ¿Qué es lo importante aquí? No olvidarse de la limpieza profunda. Usted puede ejecutar la limpieza profunda, ya sea a la tercera semana o al mes de haber hecho lo que es la limpieza anterior. Ok. Cuando especifica sobre una persona idónea que haga la desinfección y que tenga toda la capacidad, ¿cuáles serían esas características o requisitos que debe cumplir esa persona? Bien, lo primero es que tiene que asegurarse de que la persona tenga capacitación en procesos de desinfección. Recordemos algo, y qué es lo que está pasando ahora mismo. En Panamá siempre han existido empresas de limpieza. Como yo les mencioné, las limpiezas obedecen a lo que es la parte estética, eliminar la suciedad. Sin embargo, la desinfección como tal es algo que estaba siendo enfocado solamente a lo que eran puntos muy específicos como hospitales, restaurantes, etcétera, etcétera. Entonces, importante es que la persona esté capacitada, tenga capacitación en cómo ejercer un proceso de desinfección adecuado. Ahora, un punto bien importante para el tema de la desinfección, que usted, la única forma en que usted garantice una desinfección como tal es que usted haga una prueba en campo que le garantice que usted ha eliminado las bacterias, la colonización de bacterias, y esto se hace ya sea por medio de una lámpara de rayos ultravioleta con la cual usted puede ver la colonización de bacterias, o por medio de pruebas de fotoluminiscencia. Otro punto importante también, la gran mayoría de estos servicios requieren un permiso sanitario. El MINSA no está exigiendo un permiso como tal para tema de desinfección, pero sí existe, y eso es algo que casi todas las empresas tienen que tener, si tienen un local, un permiso sanitario para ejercer actividades. Esos son, como quien dice, los puntos más relevantes para poder ejercer lo que es la desinfección. Ok, ajustando un poquito a lo que comentabas, ¿dónde una persona puede, esta pregunta te la hago yo directamente, ¿dónde una persona podría capacitarse para poder ser idóneo o tener las cualidades necesarias para poder realizar un proceso de desinfección? Ok, gracias por la aclaración en la parte de idóneo, porque idoneidad involucra muchas cosas. En Panamá no existe idoneidad para hacer desinfección. En otros países tal vez sí. Pero por lo menos lo que yo hice fue que yo me capacité con el Green Clean Institute de los Estados Unidos. Yo busqué capacitaciones en internet externas que me dieran certificación y que estuvieran avaladas por entidades para poder entonces hacer para poder certificarme y poder conocer sobre cómo tratar este tipo de protocolos específicamente. Actualmente en Panamá hay empresas de seguridad y salud ocupacional que están brindando también este tipo de certificaciones, que están capacitando lo que es la parte de brigadas. Ok, acá te preguntan, en caso de que en una casa o una empresa o departamento salga un caso positivo, ¿en cuánto tiempo se puede hacer efectiva esa nebulización? Bien, recordemos que para caso positivo de COVID, el proceso de desinfección debe incluir una limpieza profunda y una desinfección como tal. La nebulización, si usted ejecuta una nebulización, vamos a poner el ejemplo de una casa normal. Digamos, licenciada, que usted quiere desinfectar su hogar. Yo puedo ir a su hogar y
hacer la nebulización como tal, pero si no hay una limpieza profunda previa, eso no va a garantizar la eliminación del 99.9% de los microorganismos. Porque para que eso ocurra, tiene que haber la eliminación de la capa superficial, la capa lípida que cubre estos microorganismos, y esto se hace por medio de la limpieza profunda. Lo ideal es que si usted va a hacer la desinfección como tal, primero que todo, tiene que asegurarse de que ya la fuente de contagio no se encuentre dentro del lugar. ¿Qué quiere decir esto? Yo recomiendo que esto se haga cuando la persona ya haya salido del cuadro de enfermedad, precisamente para que al momento de hacerlo, usted pueda eliminar completamente los microorganismos. Porque ¿qué pasa con la desinfección? Si bien es cierto, cuando usted desinfecta, usted elimina todos los microorganismos, esto tiene el mismo efecto del piso trapeado. ¿Cuál es el efecto del piso trapeado? Cuando usted trapea su casa, usted inmediatamente trapeó, el piso quedó reluciente. Pero si a los 5 segundos ingresa alguien con los zapatos sucios y puso la planta sobre el piso mojado, ensució el piso. Lo mismo pasa con la desinfección. Tan pronto ingrese alguien contaminado, y cuando hablo contaminado no me refiero solamente a COVID, sino a cualquier microorganismo, va a comenzar nuevamente la reinfección del lugar. Entonces, mi consejo es este: que la persona ya se haya curado, y posteriormente a eso entonces se hace lo que es la desinfección, primero con una limpieza profunda y posteriormente entonces con la aplicación del desinfectante, y procurando también desinfectar el ambiente. Eso es importantísimo, el aire, lo que queda en el aire. Excelente, Antonio. Acá una chica pregunta, Ingrid pregunta, si tengo una estética y mis residuos son el cabello que acabo de cortar, ¿qué bolsa debo usar y qué me recomiendas? ¿Que sea una roja o una negra? Ok, bien, ¿qué pasa con el tema de las bolsas rojas? El tema de las bolsas rojas, y esto es bien importante que lo tengamos en cuenta, es que estas son consideradas para desechos peligrosos, y cuando usted pone algo en una bolsa roja, usted tiene que eliminarlo por medio de una empresa especializada para eso. Por esa razón, el protocolo habla de que cuando se hacen los desechos de mascarillas, guantes, etcétera, etcétera, póngalo en una doble bolsa y desinféctelos. Mi recomendación es que haga esto mismo para el cabello. Ponga el cabello en una doble bolsa, échele desinfectante, para este efecto puede ser agua clorada, y con eso usted lo puede botar tranquilamente a la basura. Pero si la pone en una bolsa roja y llega alguien del MINSA, podría incluso hasta multarla, porque se va a entender que usted está botando desechos peligrosos que deben ser tratados por empresas especiales. Excelente, mira, me has aclarado un punto muy importante. Tu retroalimentación en la conferencia, pues, de todos es bastante buena. Te dan muchísimas las gracias por la participación, y toda la conferencia como tal ha sido bastante buena. A mí la verdad es que me ha servido muchísimo. Habla un poquito acá, Francisco, sobre la desinfección de vehículos. Se ha visto que se ha practicado el uso de mochilas de fumigar a la entrada. ¿Eso es efectivo? Bien, recordemos que la mochila de fumigación es solamente una herramienta de dispersión del producto. Aquí lo que es verdaderamente importante es el tipo de producto que se está utilizando, la concentración del producto y el tiempo que el mismo se deja sobre la superficie. La mochila de fumigar, tú la puedes graduar para que lance el material, el líquido, en forma de partículas. ¿Funciona? Sí funciona. Lo importante, como les mencioné, es con qué tú vas a desinfectar el vehículo como tal. Ojo y cuidado cuando vamos a
desinfectar vehículos de no utilizar cloro, porque el cloro va a dañar la tela del vehículo. Recomendable que es amonio cuaternario, y por lo menos algo que nosotros utilizamos mucho es el ozono. El ozono no está recomendado dentro del Ministerio de Salud, no porque no sea efectivo, sino porque es un proceso más caro de utilizar y un poco más complicado. Porque el ozono, para poder utilizarlo, usted tiene que cerrar totalmente el área en donde va a aplicar el ozono para que éste levante una concentración por arriba de 2.5 partes por millón y posteriormente entonces dejarlo concentrado durante 30 minutos, por lo mínimo. Entonces este es un proceso como un poco más complicado, pero es 3000 veces más poderoso que el cloro. Entonces, por lo general lo que se tiende a utilizar es productos líquidos. Recomendación, amonio cuaternario. Ese es el producto, como quien dice, menos nocivo para lo que son las superficies y los elementos, y es muy estable. Él puede mantenerse hasta 20 minutos sobre la superficie en una forma estable antes de comenzar a perder sus cualidades de desinfección. Ok. Tienes bastantes preguntas, Antonio. Dice, el alcohol al 70% se puede utilizar para sí, me imagino. Sí, para higienizar las manos en vez del gel alcoholado. Sí se puede hacer. Es correcto. El alcohol al 70%. Así es. ¿Qué pasa con el alcohol? ¿Por qué se recomienda que sea al 70%? Si usted utiliza, no es que el alcohol al 96% o al 100% no funcione. Sí funciona. Pero ¿qué ocurre? El alcohol es volátil. ¿Qué quiere decir con que es volátil? Él, tan pronto usted lo abre, él se va a convertir en vapor. Y entonces, para que el mismo ejecute el trabajo de desinfección, él tiene que quedarse por lo mínimo 20 segundos sobre la superficie. Al tener un 30% de agua, él va a demorar muchísimo más en disolverse, en evaporarse. Entonces, allí usted va a estar teniendo o haciendo que el alcohol tenga una mayor cantidad de tiempo y pueda entonces fungir con la función para lo que está destinado. Esa es la razón por la cual el gel alcoholado se recomienda tan abiertamente. El gel alcoholado no es nada más que alcohol y glicerina. ¿Cuál es la función de la glicerina? Mantener la mano húmeda por más de 40 segundos para que el alcohol se mantenga la mayor cantidad de tiempo sobre la superficie. Excelente. Ok. Dice, ¿qué se recomienda para las empresas con pisos alfombrados para que puedan cumplir con los procesos de limpieza y desinfección de los pisos? Bien, aquí hay un tema interesante con los pisos alfombrados. Comencemos diciendo el gran problema de suciedad y de tasa de infección que genera una alfombra. La alfombra tiene partes. Lo que usted ve en la parte superficial es solamente una pequeña capa, pero por lo general la suciedad y los microorganismos se van hasta la parte inferior, que es la que está en contacto con el piso. Y esto ocurre especialmente cuando hay humedad. Para esto, lo que se tiene que hacer es que empresas profesionales en limpieza de alfombras ejecuten la limpieza de la misma. Y posteriormente a eso, entonces usted puede agregar tratamientos de desinfección que pueden estar basados en peróxido de hidrógeno o en amonio cuaternario, pero siempre buscando de que los mismos lleguen hasta la capa profunda de la alfombra como tal. Para esto se utilizan máquinas especiales. Esas máquinas, por lo general, son de vapor. Ese es otro método de desinfección también de estas alfombras, por medio de vapor, calentando la superficie por arriba de 70 grados. Perfecto. Acá pregunta Gilberto, ¿cómo puede un personal de la empresa prepararse para dar el seguimiento luego de la desinfección inicial? Bueno, hay diferentes tipos de capacitaciones.
Yo lo que recomiendo es que el personal tome, primero que todo, la capacitación de la brigada lo que es la brigada de limpieza. Otra cosa que podría recomendar, pero que debido al costo va a ser un poco más difícil, es la compra de un equipo de fluoroluminiscencia que se llaman medidores de ATP, pero estos medidores están en el mercado arriba de los $1,500, $1,700. Y cada hisopo que se utiliza para hacer estas pruebas vale 2 balboas, 5 balboas, dependiendo de dónde lo compre y cómo lo compre. Entonces, y aparte de eso, necesita entonces poder entender, primero que todo lo que es el proceso de desinfección como tal. Entonces, la forma en la que yo le recomiendo es, haga lo mismo que yo, busque entidades, primero tratar de buscar entidades nacionales que certifiquen. Si no existen, entonces proceda a buscar entidades internacionales que estén brindando este tipo de capacitación y que puedan a usted certificarle de que lo que está aprendiendo es funcional y que usted pueda aprobar. Importante, los webinars son importantes, los chats de conferencia son importantes, pero ninguna capacitación está completa si no existe una evaluación. Usted tiene que ser capaz de aprobar una evaluación para poder entonces demostrar que usted aprendió y que ahora está en potestad de poder utilizar ese conocimiento como tal. Excelente. Acá preguntan, Carolina, en obras de construcción para limpieza de los materiales y herramientas, ¿cuál sería el producto recomendado para la limpieza? Como en construcción, yo recomiendo para los equipos manuales, llámese pala, palajustre, etcétera, etcétera, soluciones cloradas. Para equipos que ya son un poco más delicados, entonces soluciones a base de amonio cuaternario. Recordando siempre el tema del cloro, la proporción del cloro, que tiene que ser 5.20, si el cloro es de 5.25%, una parte de cloro, 99 partes de agua. Si es de 3.25%, 3.50%, 2 partes de cloro, 15 mililitros de cloro y el 85 mililitros de agua como tal. Ok, acá hacen una pregunta que me pareció que la salté sin querer arriba. Que preguntaban cuál es tu perspectiva sobre las nebulizaciones y el tema del ozono. Ok. Como les mencioné, las nebulizaciones y el ozono son parte de la solución. Son funcionales si el proceso de desinfección se ejecuta correctamente. ¿Qué involucra el proceso de desinfección como tal? Una limpieza previa, profunda, a conciencia. Luego que usted hace esa limpieza previa a conciencia, entonces la nebulización va a ser efectiva. El ozono va a ser efectivo. Yo utilizo ozono en mi empresa para hacer las desinfecciones como tal, pero siempre busco que se cumpla con este proceso de limpieza como tal, y eso es lo primero que yo promociono. De hecho, cuando yo hago la promoción del servicio, yo le digo, la limpieza profunda y la desinfección van de la mano. Si el cliente ya decide, por X motivo, solamente la nebulización, entonces de igual manera yo le paso por escrito a qué es a lo que, o mejor dicho, cuál es el resultado que él va a obtener. Y vuelvo y repito, si usted lanza una nebulización y usted no hace una limpieza previa a profundidad, usted lo más probable es que vaya a estar malgastando el producto y malgastando su dinero, ya que el producto solamente va a lograr, si es líquido, aproximadamente el 60% de la eliminación de los microorganismos. Si hablamos de ozono, el ozono
sí va a lograr aproximadamente un 85-90%, pero tampoco va a ser el 99.9% que nosotros queremos lograr. Okay. Acá preguntan, ¿qué consideras o se pregunta acerca de la efectividad de los pediluvios? Muy buena e interesante pregunta. Nosotros mencionamos, el tema de los pediluvios es un punto bastante álgido ahora mismo, porque todas las empresas se han enfocado a comprar pediluvios. ¿Qué pasa con el pediluvio? Lo primero, hablemos del producto. Para que el producto cumpla con la función de desinfección, tiene que permanecer por lo mínimo 10 minutos sobre la superficie a desinfectar. ¿Cuánto tiempo usted toma en meter sus pies en el pediluvio y pasarlos al otro lado? Usted no toma 30 segundos en hacer eso. Aparte de eso, cuando pasa al otro lado, le ponen una alfombra secante para que usted no ensucie el piso. Entonces, estamos reduciendo aún más el contacto del producto con la suela del zapato. Adicional a esto, agréguele, la suciedad del zapato es una capa protectora. Cuando usted mete los pies en el pediluvio y lo saca del otro lado, usted dejó la mitad de la suciedad en el pediluvio y los zapatos están casi secos o tienen partes secas. Entonces, el pediluvio brinda una falsa sensación de seguridad. Ok, acá creo que han hecho dos preguntas vinculadas, pero está relacionado como al tema de la reintegración de los bloques, porque habla de que cuál es el tiempo de reingreso en una sala de reuniones o sala de clases. Creo que más que todo está como enfocado hacia la apertura de los bloques dependiendo de las áreas, ¿no? Ok, bueno, las salas de reuniones pueden ser utilizadas siempre y cuando cumplan con lo que pide el protocolo, que es que haya una distancia mayor de 2 metros entre las personas que van a estar dentro y adicional a eso, no debe de haber más de 10 personas dentro de la sala como tal. Acá te da las gracias mi colega Bielka George, que ha dado una conferencia clarita como el agua, dice que muchísimas gracias. Bueno, todos los demás pues van Muchas gracias, en Bielka. felicitaciones. ¿Los guantes que se utilizan para las limpiezas pueden ser reutilizables o pueden ser desechables? Pregunta. Muy buena pregunta. Se pueden utilizar guantes reutilizables para limpieza común. Claro que sí, pero usted tiene que asegurar la desinfección de esos guantes. Los guantes desechables son los recomendados por el ministerio, pero ¿qué ocurre? Esto trae otro problema, que es precisamente el manejo de todo ese desecho. Nada más como muestra, observe lo que ha pasado con las mascarillas. ¿Qué es lo que yo hago? Yo por lo general, cuando son desinfecciones comunes, limpiezas comunes, yo tiendo a utilizar guantes desechables, pero siempre manteniendo lo que es el protocolo de eliminación de los mismos. Cuando vamos a hacer ya limpiezas profundas, yo utilizo guantes de nitrilo y debajo de estos utilizo entonces los guantes desechables. Para las brigadas, mi recomendación es, si vamos a hacer limpiezas normales, utilicen guantes desechables, pero eso sí, desinfectémoslo y siempre que nosotros lo vamos a utilizar, verifiquemos que los mismos estén en buen estado. Ya la última pregunta que te voy a hacer, y a mí también me interesa mucho porque uno con todo este tema, Antonio, de los cuidados, más que todo cuando va a hacer las compras y regresa a casa con las compras, uno entra ahorita en un proceso de, aparte de todo el protocolo de limpieza de uno mismo, también luego viene ese protocolo de limpieza de todo lo que uno trae externo, por lo menos el supermercado. Acá una compañera pregunta si es seguro utilizar el amono cuaternario en un paquete que uno trae del supermercado. ¿O qué recomendarías tú?
Ok, el amonio cuaternario, especialmente los de cuarta y quinta generación, son productos que no son dañinos para el ser humano después de que pasa su tiempo de efectividad. Evidentemente, si usted se ingiere el amonio cuaternario recién abierto de la jarra, usted va a tener problemas. Pero él tiene un tiempo de acción de aproximadamente 20 minutos, luego del cual él se va a volver inocuo y entonces no va a tener problemas. Igual manera pasa con el cloro. Usted puede hacer incluso desinfección de algunos productos con cloro, pero muy baja presentación, a muy baja concentración. En mi caso, lo más efectivo es utilizar agua ozonizada, pero el tema del agua ozonizada es que usted necesitaría tener una máquina de ozono para poder ozonizar la misma. Mi recomendación es utilice el amonio cuaternario según lo que pide el fabricante. Por ejemplo, hay productos desinfectantes a base de amonio cuaternario que pueden ser utilizados para para desinfección de productos alimentarios. Lo importante es que usted vea lo que dice el desinfectante sobre qué cantidad tiene que utilizar para qué tipo de productos. Por ejemplo, hay algunos productos que te dicen que para utensilios de limpieza usted solamente necesita usar 5 mililitros de amonio cuaternario o del desinfectante como tal en 1 litro de agua. Y así van entonces graduando la dosis según lo que usted vaya a desinfectar en el momento. Listo, creo que no te molestamos más por la noche de hoy. La verdad te agradezco porque fue una charla súper buena, súper nutrida y creo que pudiste aclarar muchas dudas en base a lo que fue surgiendo. Por lo menos para mí ha sido muy, muy buena. Te agradezco una vez más por tu participación en UMECIT. Siempre has tenido una gran disposición de brindarnos tus conocimientos y participar en las actividades que te invitamos. Así que te damos muchísimas gracias. Como siempre, eres bienvenido en nuestra casa de estudio.